tardes a todos, ¿cómo están? Una alegría tenerlos acá y poder tener este encuentro hoy con Salvador y con Lucila sobre Sama, un personaje que venimos conociendo en el banco y en la fundación a través de ellos. Ya hace un año empezamos el contacto, son ambos editores de la revista Chop Suey y nos invitaron a participar apoyando la revista, traduciendo con el apoyo económico para la traducción de un texto de Sama sobre un viaje de ella, un cuento de eso en Argentina, una experiencia en Argentina. Y fue el primero de este contacto que fuimos teniendo a lo largo del año y de ir conociendo a esta autora, y estamos muy contentos de poder escuchar la explicación que ustedes nos traigan. Ustedes ambos están en Shanghái, así que ahora para ellos es la mitad de la noche, así que muchas gracias por venir en este horario a presentarnos esta autora. Bueno, los presento un poquito a ustedes rápidamente, así no les saco tiempo. Ambos son editores de la revista Chop Suey. Es un proyecto editorial en español dedicado al intercambio cultural entre Hispanoamérica y China. Los dos, bueno, vos, Salvador, sos en este momento profesor en la Universidad de Fudan. De Fudan. Fudan es una de las universidades más antiguas de China, en el sentido de universidad occidental, ¿no? Es una de las universidades más antiguas, la más antigua de Shanghái y una de las más prestigiosas. Yo soy profesor en el College of Foreign Languages and Literature. Sí, vi que es un magíster sí, estamos hablando de esto, en escritura creativa y doctor en estructuras globales. Me parecieron bastante interesantes ambas carreras. Y vos, Lucila, sos actualmente parte del equipo del Instituto Cervantes en Shanghái. Ahí trabajando en el área de prensa. Y además, bueno, sos profesora de letras y periodista. Y los dos publican constantemente en revistas como Brando, Viva, Enie, bueno, y varias revistas más. De hecho, acaban de estar viajando por el mundo, por decirlo de alguna manera, estos últimos meses, y se pueden leer artículos de esas experiencias en estas revistas, me comentaron. Interesante el relato. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en San Mao. Los dejo con ellos para que les cuenten, con una presentación muy interesante. Gracias. Perdón, quiero decir una cosa nomás. Esto que se ha traducido, se va a leer al final del encuentro, vamos a ir leyendo, se van a leer unos extractos, así que para que puedan tener la experiencia de escucharlo. Bueno, chicos, gracias. No, gracias a vos, Saúl. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Iremos charlando un poco sobre la autora y ya también haremos algún que otro comentario sobre la figura y por qué es tan importante para pensar las conexiones entre China y todo el mundo de habla hispana en algún punto. Ya veremos. Sí, ante todo, bueno, queremos agradecerles por conectarse y estar presentes en esta virtualidad, que ya no sé si es nueva o vieja, pero bueno, virtualidad al fin. Queremos agradecer especialmente a la Fundación ICBC, no solo por el espacio, sino por el apoyo que hemos recibido al momento de traducir por primera vez una de las crónicas latinoamericanas de San Mao. Para nosotros como editores de la Chop Suey es un hecho fundamental, ya que desde nuestro proyecto cultural venimos intentando establecer conexiones, intercambios entre China y los países de habla hispana. Nos interesa particularmente la modernidad de China, y en este sentido San Mao es una figura clave. Ella es una de las pocas autoras chinas que ha escrito no solo sobre distintos países hispanohablantes, sino que además en su obra plantea un imaginario sobre los paisajes de Latinoamérica, de España, y también sobre nuestras culturas, ¿no? Y estos imaginarios de algún modo siguen vigentes. En español, la editorial española Rata publicó 3 antologías de San Mao, los diarios de Sahara, diarios de las Canarias y diarios de ninguna parte. Es decir, que en estos diarios se cuenta un poco de la experiencia de ella en el Sahara, en el desierto del Sahara,
y en España, ambos son lugares donde ella vivió, ¿no? Sin embargo, de San Mao existen más de 25 libros, su obra es bastante vasta, entre ellos también hay cartas, digamos, no siempre libros que haya publicado en vida, pero también tiene guión cinematográfico, canciones, y entre toda esta obra, cuando encontramos que existía el libro sobre Latinoamérica, nos pusimos en contacto no solo con la traductora de los libros en España, sino también con la editorial taiwanesa Crown, que es la que maneja los derechos, y nos enteramos que no estaba en carpeta de nadie publicar los diarios, bueno, no son diarios en realidad, el título es un poco dudoso, digamos, pero de sus crónicas de Latinoamérica. Así que desde la revista, la verdad que contar con el apoyo de la Fundación fue fundamental al momento de traducir la crónica que elegimos, la de Argentina, un poco para establecer puentes directos entre estas antípodas que son la Argentina y China, o Latinoamérica en general y China. Y bueno, en el próximo número de la Chop Suey van a poder leer la crónica entera. Tradujimos la crónica sobre la Argentina, eligiendo a la traductora que viene trabajando con San Mao durante las obras, digamos, que existen en español. Hay que aclarar también que una de las cuestiones más difíciles de este proyecto fueron el tema de los derechos. Es decir, es una autora masiva, muy popular en China. Ya veremos qué significa eso para lo que estamos trabajando, qué significa su popularidad y nivel de recepción para los imaginarios que construye sobre América Latina y sobre todo el mundo hispano. Pero una de las cuestiones fundamentales, uno de los escollos que uno se va encontrando para traducir y para publicar su libro, son que los derechos son muy caros. Así que en última instancia, el apoyo de la Fundación ICBC fue fundamental para que nosotros pudiéramos avanzar, por supuesto, pagar esos derechos y también realizar la traducción. En todas estas cuestiones, nosotros consideramos que seguir indagando en su figura, que seguir avanzando en las traducciones de estos textos latinoamericanos es algo fundamental para establecer los vasos comunicantes con la cultura china. De alguna manera como decía Lucila, es una de las pocas autoras, una de las primeras también autoras que ha escrito sobre América Latina, que ha tenido un contacto directo sobre América Latina y ha escrito sobre ella, y con estos niveles de popularidad. Así que creemos que es necesario seguir indagando, no solo tener los textos de América Latina, sino que algún aventurero se avance sobre todos estos textos, que se publican en un libro que se llama Wan Shui Tian Shan Zuobian, que quiere decir algo así como un paseo por 10.000 lagos y 1.000 montañas. Ya veremos qué implica ya desde el título sobre el imaginario que produce sobre América Latina. San Mao es una autora excepcional, a todo nivel, pero fundamentalmente es excepcional por los universos que combina. Es muy importante para pensar cuáles son los imaginarios, es decir, las formas en las cuales China imagina a los países del mundo hispano, a España y América Latina. Porque su vínculo fue principalmente con un idioma al cual ella manejaba a la perfección, que era el castellano. San Mao nace en 1943 y se suicida en 1991. Fue principalmente una escritora de viajes. Ella escribe sobre lugares en los que vive, como el Sahara español o las Islas Canarias, o lugares por los que recorre como América Latina. Algunos de sus textos tienen ciertas pinceladas de ficción, sobre todo a lo que se refiere a ella misma, sus autoficciones en algún punto, y otros textos que
fácilmente podrían ser enmarcadas dentro de lo que llamamos dentro de lo que en América Latina llamamos la crónica, es decir, este género literario que utiliza herramientas de la ficción para contar realidades. Ella viaja cuando para la mayoría de sus connacionales, es decir, para la mayoría de los chinos, era un lujo completamente impensable. Además, lo hace por ciertas regiones, geografías, que estaban por fuera de todo el circuito turístico asiático. Es decir, que sus escritos para muchas personas fueron el primer acercamiento a la geografía sobre la que escribe. Quizás por esto San Mao fue una figura enormemente popular, tanto en Taiwán, Hong Kong, Singapur, toda la esfera cínica, todo lo que se llama la esfera cínica, es decir, los países donde se habla chino por fuera de China, y también en China continental. Sus libros se vendieron de a millones, y su figura además generaba admiración entre sus lectores. Esto se debe también, en cierta manera, a la producción de un personaje, que San Mao la construye activamente, es decir, desde sus textos, desde su autoficcionalización, desde su manera de plantearse a sí misma como narradora, ella activamente construye su personaje. ¿Y cómo era este personaje? Pues una mujer libre, viajera, que se aventura por el mundo manteniendo la curiosidad del niño. Hay algo sobre la estructura de un narrador que mantiene la inocencia fundamental a lo largo de todos sus textos. Ella además se arrojaba a este mundo sobre el que narra, hablando de sus deseos y de sus emociones. Algo completamente excepcional para la China de la época. Ella empieza a publicar a mediados de los 70 y adquiere niveles de popularidad casi inmediatamente, pero era una figura muy, muy popular desde los 80 hasta mediados, hasta finales de los 90 en algún punto. Por eso con Lucila solemos decir que San Mao constituye una educación sentimental. Es decir, para muchas mujeres de la generación de la apertura, de las políticas de reforma y apertura que se inician con Deng Xiaoping, ella constituye de alguna manera nuevos conceptos sobre qué significa el viaje y qué significa también el mundo, con qué representaciones se construye el mundo hispanoamericano. De alguna manera, esta manera de imaginar, estas formas de imaginar Hispanoamérica siguen siendo difundidas aún hoy. De hecho, es muy habitual que, por ejemplo, los chinos, que trabajan mucho con un idioma, con una determinada serie de países, adquieran un nombre de esos países. Sigue siendo muy habitual en una generación de que tendrá 35 a 45 años que utilicen el nombre en español el nombre familiar de San Mao, que era Eco. Es decir, con una China saliendo del colectivismo, Hong Kong en plena etapa colonial, Taiwán bajo ley marcial, ella se arroja al mundo y lo narra. Esto habla de la excepcionalidad en la que tiene San Mao. E introduce nuevos conceptos sobre el viaje como autodescubrimiento, como algo que sucede hacia el adentro, y también sobre el relativismo cultural que va a atravesar todos sus textos. Por último, el vínculo que San Mao tiene con la Argentina supera la crónica que nosotros tradujimos y publicamos, en realidad. Ella es la traductora de la primera edición en mandarín, de hecho, la única edición en mandarín que existe de Mafalda. La publica en torno a 1981, cuando simultáneamente ella realiza el viaje por América Latina. Ella dice que conoce a Mafalda a través de una lectura que realiza en el desierto, es decir, eso no se puede comprobar,
pero si fuera de esa manera, lo hubiera conocido en torno al 74-75. A su vez, su traducción es muy temprana para el proceso de internacionalización que tiene Mafalda, es decir, es de verdad una obra muy temprana y que continúa aún siendo publicada, y como decíamos, así que la voz de Mafalda en mandarín en realidad está ligada a la voz de San Mao. Sí, que además San Mao con Mafalda opera algunos cambios, digamos, adapta un poco la historieta a la cultura china, así que es una voz de Mafalda claramente perteneciente a San Mao, ¿no? Significada. Sí. Vamos un poco a su biografía como para entender y desarrollar un poco esta excepcionalidad. San Mao, mejor dicho Chen Maoping, que es su nombre familiar, desde muy temprano tiene una vida muy particular, siempre signada por los viajes, es una mujer en movimiento prácticamente desde que nace. Ella nace en Chongqing en 1943, como comentó Salvador, en una familia cristiana, adinerada y con contactos. Al poco tiempo de que ella nace, se mudan a Nanjing, pero ya a sus 5 años, en un año clave como 1949, toda la familia finalmente se va a Taipei, ¿no? Y Eco, como le decía a la familia, pronto ya muestra también una personalidad excepcional, de mucho carácter. Hay una anécdota muy famosa de sus más o menos 8 años, que cuenta que ella estaba en la escuela y la maestra de matemáticas la acusa de haberse copiado, y le dibuja 2 ceros en la cara y la pasea por la escuela, a lo cual Eco se indigna por completo y deciden no pisar nunca más la escuela. Los padres finalmente aceptan esta decisión y San Mao, o Eco en ese momento, tiene una educación privada, o sea, una educación en la casa, en la que se mezclan distintos elementos. Por un lado, aprende lo que es la educación china tradicional, es decir, lea los clásicos, estudia caligrafía, pero también hay ciertos signos de una apertura más occidental, por decirlo de algún modo, aprende idiomas, bueno, ahí está con el piano, digamos, otro tipo de herramientas que va desarrollando en su niñez y adolescencia. En algún punto, también en su adolescencia, es cuando empieza a escribir. Hay algunos de los cuentos que publica, son algunos, no muchos, en los que, según nos contaba el hermano, en una entrevista que le hicimos, Eco narra la tristeza que lleva adentro, ¿no? En 1964, ella obtiene un permiso especial porque no había terminado la escuela y empieza a estudiar filosofía en la universidad, pero pronto la abandona y se va a Europa a continuar con los estudios de idiomas. Esta vez elige Berlín para aprender alemán y Madrid para estudiar español, 2 idiomas que ella va a terminar manejando con destreza. En ese momento, cuando recala en Madrid, o la aloja en la casa de un amigo del padre, alguien muy particular porque era el chef del consulado, que había sido el chef en el consulado de Roma, y es el primer chef que instala un restaurante chino en Madrid. Este alojamiento, esta estadía en esta casa, a Eco la va a marcar para siempre, aunque ella en ese momento no lo sepa. Unos pisos más abajo vive la familia Quero y Ruiz, una familia de andaluces con 9 hijos, entre los cuales se encuentra José. José en ese momento es un adolescente de 16 años y claro, ¿no? Queda prendido a la figura de Eco como, nada, un enamorado. La hermana, de hecho, de José, en una entrevista también que le hicimos, cuenta que en ese momento José le pide noviar y bueno, Eco lo fleta, le dice que no, que él es muy chico. En ese momento Eco ya tenía 24 años, ¿no? Se llevaban 8 años. El caso es que, bueno, Eco aprende español y se vuelve a Taiwán,
en donde empieza a dar clases de alemán y se compromete con un profesor de alemán 20 años mayor. Acá empieza un poco la tragedia o las vueltas telenovelescas que tiene la vida de San Mao. Una vida que, por cierto, cuando uno lee las biografías, está llena de datos que se contradicen. Es muy difícil como establecer qué es verdad y qué es mentira, porque hay como muchas versiones, tiene una vida con muchas idas y vueltas, entonces es complejo establecer exactamente qué pasó en muchos casos. Pero bueno, el caso es que cuando llega a Taiwán se compromete sí con un profesor alemán más grande, y este profesor alemán muere de un paro cardíaco unos días antes de la boda. Eco entra en una depresión y tiene un intento de suicidio. Ella va a tener diferentes episodios, no necesariamente que lleguen a intentos de suicidio, pero sí ciertas depresiones o estados que, bueno, en ese momento, como no se hablaba de esto, tampoco se sabe bien qué le sucedía exactamente, pero sí tiene periodos que, por lo que cuenta, incluso en algunas de sus crónicas de las Islas Canarias, semeja a la depresión. El caso es que, bueno, ante este episodio, la familia la insta a emprender de nuevo el viaje, y decide volver a Madrid, ¿no? Y claro, en Madrid José ya hizo el servicio militar, ya pasó su adolescencia, es un hombre. Y en esa casa en la que se habían conocido por primera vez, vuelven a entrar en contacto, y no pasa mucho tiempo hasta que se ponen de novios, y deciden casarse para poder irse al Sahara, al desierto del Sahara, que en ese momento era una colonia de España. Es decir, que la pareja se reencuentra a principios de la década del 70. Es decir, ella estaba viviendo en Madrid, se reencuentra con José, que había dejado de ser un adolescente de 16 años y era todo un hombre, un joven de 21 o 22 años. Y en ese momento es cuando la pareja decide mudarse al Sahara Occidental, que en ese momento, como decía Lucila, era colonia. En sus textos hay toda una mitología en torno a por qué deciden vivir en el Sahara. Habla del amor y de la admiración que le genera la arena blanca y el brillo del sol abrasador sobre el desierto. Habla de lo majestuoso, de la sensación de soledad que hay en el desierto del Sahara. Dice, por ejemplo, que cuando ella era adolescente vio por primera vez una fotografía de National Geographic, y a partir de ese momento decidió que tenía que vivir en el Sahara Occidental. Sin embargo, la familia de José cuenta una historia un poco más prosaica, de alguna manera. Afirma que José era buzo profesional para esa altura, trabajaba de eso, trabajaba de buzo. La familia afirma que José en realidad obtiene un trabajo trabajando en una de las empresas que prestaba servicio para el ejército español apostado en el Sahara Occidental. Así que la pareja, José toma esa posición y la pareja decide viajar a El Aaiún, que era la capital colonial. Lo cierto es que el Sahara va a ser fundamental para la obra de San Mao, porque es el lugar en el cual ella se transforma en una narradora, y especialmente en una narradora sobre el mundo, ¿no? Allí la pareja se casa, en El Aaiún. Todo el episodio del casamiento la pinta de pies y cabeza como era San Mao. Es de verdad un episodio muy interesante y muy excepcional. Ella cuenta que el día antes del casamiento ella le escribe un telegrama a la familia contándoles que al día siguiente se iba a casar con José. Por supuesto, ninguno de los miembros de su familia puede estar en el día de la boda. Ni la de José, ¿no? Tampoco. Ni la de José tampoco.
el regalo de bodas de José va a ser la cabeza de un camello. Y ella cuenta que le encanta, que le fascina la cabeza del camello. Hoy se la puede ver en un museo, en el Museo de Ciencias Naturales, en realidad, que está en Chaoyang, que es una isla al sur del río Yangtze, de donde provenía el abuelo de San Mao, es decir, la casa ancestral de San Mao está ahí, y de alguna manera construyeron toda una sala dedicada a la autora. Decíamos que la cabeza del camello le fascina a San Mao, y va a ser el primer objeto decorativo que van a tener en su casa de El Ayun. La cuestión de la casa también es otro nudo central para su narrativa sobre el desierto. Ella decide alejarse del gueto español, del gueto de occidentales, del gueto colonial, de alguna manera, muy propio de las sociedades coloniales, alejarse del barrio donde están apostados todos los administradores, todos los funcionarios coloniales, y decide vivir entre los sauríes. Eso va a ser algo fundamental para sus crónicas sobre el Sahara. Sí, San Mao, digamos, y José, en este caso ambos, deciden asentarse en las afueras, en lo que se llama el barrio de los cementerios, que queda muy cerca de unos cementerios. Y en ese momento San Mao entra en contacto con los sauríes, con la población local, y a partir, digamos, de esta convivencia, Eco se convierte finalmente en San Mao. Este nombre es un nombre que ella retoma de una tira cómica de los años que transcurren en la Shanghai de los 30, de un niño que vagabundea por la ciudad y le ocurren distintas peripecias, digamos. O sea, acá está retomando un poco esa mirada del niño de la que hablaba Salvador, de la curiosidad, de cierta inocencia, ¿no? Y se convierte en San Mao porque es en el 1974 que ella publica por primera vez una crónica sobre el desierto. Su primera crónica se llama Un restaurante en el desierto, y es un éxito rotundo, ¿no? La publica en un diario de Taiwán, el United Daily News, y ya desde la primera crónica, San Mao empieza a construir un personaje que tiene una voz muy especial, ¿no? Mientras en las crónicas que se recopilan en español en diarios del Sahara, cuenta cómo las cabras le caen por el tragaluz de la casa, o sea, se le caen en el living, cuenta cómo las vecinas entran a la casa cuando ella no está y le sacan los zapatos y encima se ofenden cuando ella vuelve a pedírselos. Tuvo un episodio con un amuleto en el que le trae como muchas desgracias al punto que como cuenta casi muere. Bueno, episodios de este tipo que mezclan la experiencia real y cierta mirada orientalista, pero al mismo tiempo que va contando, digamos, todas estas anécdotas muy especiales. Hay que pensar en el desierto, en el 70, un lugar muy especial, además con mucha tradición en la literatura. Ella también se construye como la figura de una mujer libre, abierta a otras culturas, y sobre todo como muy desprendida en cuanto a los patrones de género, ¿no? Hay que pensar que San Mao se casa casi sin quererlo, digamos. Todo el episodio del casamiento está contado como mucha libertad. El tema de los hijos no aparece como una preocupación fundamental, al menos en las crónicas. Es una mujer que habla distintos idiomas, que se maneja sola, digamos. Ella todo el tiempo está contando distintas anécdotas que la pintan como eso, como una mujer libre. En la primera crónica, ya se lee, esto es una cita de esta primer crónica, Un restaurante en el desierto, en el que dice:
No soy feminista, pero no deseaba en absoluto perder mi independencia y libertad. Así que le repetía, habla de José, una y otra vez, que después de la boda yo seguiría siendo un alma libre, y que si no, nada de boda. Digamos que todo este imaginario se recupera para plantear en Salma una mujer excepcional, ¿no? Para el momento. Pero al mismo tiempo, lo que ella está también generando a través de sus crónicas es en algún punto lo opuesto. Ella también responde a los patrones de género en otros sentidos. Ella siempre se muestra como muy hacendosa, muy preocupada por los quehaceres domésticos, por la comida. De hecho, un restaurante en el desierto es cómo hacer platos tradicionales chinos o cómo consigue cosas para poder cocinar en el desierto, cómo atiende a los amigos del marido y sobre todo cómo construye un hogar, porque en muchas de las crónicas de Sara también hay algo como de la decoración de la casa, por eso también como la importancia de dónde pone la cabeza del camello, cómo construye sus muebles. Digamos que hay todo un universo que en algún punto parecería contradictorio con esta mujer libre que se presenta en el desierto. Esto es interesante porque en algún punto lo que San Mao logra es fomentar el ensueño de sus lectores, y en particular de sus lectoras, pero al mismo tiempo genera identificación, ¿no? O sea, es esa mujer despojada y libre que al mismo tiempo tiene las mismas preocupaciones que las lectoras, que tienen que al final limpiar la casa, cuidar de su marido, cocinar, etc. Algo similar, o sea, una operación similar, ocurre con los otros, ¿no? Con la otredad, con esos sujetos con los que ella se encuentra y que claramente pertenecen a un mundo completamente diferente. Ella comparte, quiere conocer esas culturas, de hecho se instala en uno de los barrios de los locales, interactúa con ellos, termina siendo invitada a las bodas, digamos, tiene relaciones de amistad en algún punto, pero al mismo tiempo siempre en algún momento aparece una distancia, marca cierta distancia con esos otros. Es muy común que en algunas crónicas aparezca la palabra civilización, es decir, qué es la civilización y qué no, qué pertenece a ese mundo de civilizados y que no. Pero esta imagen no está vinculada solo con los sauríes, sino también con los españoles, ¿no? Como comentaba Salvador, ella no quiere saber nada con los españoles que viven en el Aaiún, en las zonas más residenciales y un poco más de dinero o un poco más arregladas, sí. Digamos que ella mantiene una distancia considerable bueno, en ese momento con las mujeres, ¿no? Que son con las que al final se relaciona. Sí, con las mujeres de los administradores, claro, con las mujeres de los generales, esa cuestión. De alguna manera lo que decía Lucila, referida a su relación, que por un lado construye ese narrador que fomenta el ensueño, el ser una mujer despojada, y hablar del paisaje de una manera fascinada, y al mismo tiempo cumplir ciertos roles de género, produce un narrador muy eficiente a la hora de estar dando esta doble cara en algún punto, relacionarse con el universo del cual proviene y por el otro lado hablar de su especificidad en algún punto. Sí, expandir la frontera, ¿no? En algún punto es un narrador eficiente. Ellos viven en el Sahara Español, la pareja vive en el Sahara Español hasta un tiempo después, unos meses después de la Marcha Verde, que es la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Ellos se quedan unos meses después, pero emigran
a las Islas Canarias, donde José continúa con su trabajo, con sus actividades como buzo. Ya para esa altura, Sanmao, que no solo había publicado artículos en el diario United Daily News, donde va a publicar durante mucho tiempo, sino que también se habían compilado sus libros, sus textos en distintos libros. En español se los combina en uno solo, que se llama Diarios del Sahara, pero tiene libros como Historias del Sahara, El llanto del camello, que van a compilar distintos artículos dedicados al Sahara Occidental. Ya para esa altura, para el momento en el cual se mudan a las Islas Canarias, ya era famosísima. Al punto tal que existe la anécdota de que el padre solía dividir las cartas que le llegaban a la casa paterna en aquellas cartas que debían ser respondidas y aquellas cartas que no necesitaban tanto una respuesta, digamos. Paradójicamente, nadie la conocía en el lugar de donde vivía, ¿no? Nadie la conocía en las Islas Canarias, y de hecho, la familia de José recién puede leer lo que publica su esposa cuando se publica en español por primera vez sus textos en el 2016. Hay que aclarar que la edición en español fue la primera publicación de Sanmao en un idioma que no era el chino. Esta publicación, de hecho, es previa a las traducciones en inglés que se desarrollaron en realidad a fines del año pasado, y se está empezando, se está notando que hay un proceso de internacionalización de la obra de Sanmao en estos últimos 4 o 5 años. Sí, de hecho en España en este momento están pasando en los cines un documental, estreno, sobre la vida de Sanmao, que va un poco en sintonía con la última publicación de la editorial Rata, que se llama Diarios de Ninguna Parte, pero también con la publicación en inglés, en alemán, en japonés, digamos, en el último año han empezado a surgir traducciones en distintos idiomas, en particular sobre las historias del Sahara por ahora y eso, así que en español, digamos, contamos con mucho más material en este momento que en otros idiomas. Sí, de alguna manera eso está replicado porque ella misma tiene un vínculo muy cercano con todo el mundo de habla hispana, ¿no? Los que estamos un poco atrás somos justamente en los proyectos de traducción de América Latina. Cuando la familia de Sanmao visita por primera vez a la pareja en las Islas Canarias, sucede una tragedia. José tiene un accidente de buceo y muere ahogado. Esto es en su casa del Sahara. Tras la muerte de José, Sanmao queda devastada, muere además en un momento muy particular porque era la primera vez que su familia estaba de visita, o sea, su mamá y su papá. De hecho, ella cuenta que si no hubiese sido por su madre y su padre, ella se hubiese arrojado al mar, estaba desesperada, y se queda en las Canarias un tiempo, pero finalmente decide regresar a Taipei. Ella allá en Taipei es una celebrity total, hay un culto de su personalidad muy grande, no solo porque ella es muy famosa, sino que además es muy amiga de otras escritoras muy famosas, pero también tiene como todo este costado entre bohemio y excéntrico que genera mucha fascinación. Sanmao en ese momento empieza con sesiones de espiritismo que eran conocidas en ese momento, donde ella dice que se conecta con José. En una entrevista que le hice al hermano de Sanmao, él cuenta que Sanmao dibujaba como unos círculos y que después ella le contaba las cosas que había podido hablar con José desde el más allá. Digamos que hay todo un aura que rodea a esta figura entre cercana y completamente extraña, ¿no? Esta dualidad que Sanmao la verdad que maneja muy bien. Incluso unos años después va a China, en China ella es muy famosa, se empieza a leer al principio en copias piratas,
y después ya se la empieza a publicar. Y en China visita, digamos, su casa ancestral, la casa de sus padres, y genera una conmoción enorme, visita la tumba de su abuelo. Bueno, tenemos un pequeño video, un extracto. Sí, esto es parte del video del primer viaje de San Mao a China continental, que va a pasar por este lugar que decíamos, donde está la casa ancestral de San Mao. Lo interesante de ver el video es justamente el grado de masividad que tiene, cómo lo siguen los periodistas y cómo, bueno, cómo es recibida.三毛一身大漠女侠的装束，带着40年的期待和渴望，终于回到了她的故乡。大故场也好，1989年4月20号6点4分，插上故乡的土地。请上家乡去说2句话吧。悲喜交织，悲喜交织，不相信是真的，好像如在梦中。现在一直在看，好像还在梦中，大概不是真的。好，这样欢迎来。三毛原名陈茂平，又叫陈平，祖籍浙江舟山市定海小沙陈家村。早年随父亲陈嗣清先生从南京去台湾。陈嗣清先生在我的女儿三毛的文章中介绍说，因为三毛出生那年烽火战乱，作为父亲，期望这个世界再也没有战争，而给了孩子和平的大使命。De hecho, en esa ciudad también se organizan unos premios literarios en honor a ella. El tema es que, bueno, en este momento el viaje a China es un poco posterior, pero digamos, en esa misma época, en los 80, un poco antes del viaje a China, es cuando finalmente aparece la oportunidad de San Mao de ir a Latinoamérica. Va a estar, o sea, es un encargo del diario en el que ella escribe siempre, y este viaje por Latinoamérica va a durar alrededor de 5 meses, va a recorrer México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay, aunque de Uruguay no escribe. En estas crónicas sobre Latinoamérica se va a plantear una San Mao un poco diferente, ¿no? En algún punto las crónicas en sí son lo opuesto a lo que ella venía escribiendo en las crónicas del Sahara o en las crónicas sobre las Islas Canarias, ya que en las crónicas anteriores lo que ella narraba era su vida cotidiana en el desplazamiento, digamos. Las crónicas de San Mao son crónicas del lado cotidiano de la aventura, digamos. En cambio, las de Latinoamérica, al final ella viaja para escribir, digamos, hay una operación inversa. Por este motivo también sus crónicas tienen una estructura diferente, son crónicas que responden más a lo que es la estructura clásica del género viaje, es decir, ella cuenta cómo llega a los países, qué transporte utiliza, cuánto le salen los hoteles, en qué tipo de hoteles para o qué tipo de oferta de hoteles hay, describe la geografía, datos o accidentes geográficos puntuales de los países, también los problemas que tiene con la altura, que la tiene bastante a maltraer, y cómo combatirla. Es decir, de algún modo sitúa al lector ante un territorio que se desconoce, ¿no? Estas crónicas también plantean una mirada diferente, le dan cierta vuelta a lo que San Mao venía haciendo. Ya no tiene tanto tiempo como antes para vivir y conocer las culturas a fondo. De hecho, también cuenta un poco los problemas con los que se enfrenta al viajar, digamos, tiene algunos días en cada país, entonces
tiene que ir escribiendo mientras viaja, como para que la labor no sea tan tediosa a su vuelta. Cuenta un poco los problemas que tiene cuando para en los hoteles, digamos, y tiene que escribir, pero no tiene el lugar, este tipo de situaciones, pero también nos cuenta qué libros lleva al momento de viajar, digamos, por los distintos países, es decir, qué lee antes de aterrizar, como para estar un poco más enterada de dónde va a ir, aunque los países los elige ella. Y qué, claro, ¿y qué lleva? Lo que lleva son guías de viaje. Este viaje se realiza en el 81, empieza, es 1981-1982, y de algún modo lo que está ocurriendo, digamos, con estas guías de viaje y con el viaje por Latinoamérica, es que lo que se encuentra San Mao es un fenómeno bastante nuevo para el momento, que es el fenómeno del turismo. Y aunque ella, a regañadientes, porque no es su estilo, digamos, es una turista por Latinoamérica. De alguna manera, esta cuestión lo que marca es que la operación que solía hacer San Mao en sus textos anteriores y su construcción de narradora es la opuesta por América Latina. Como decía Lucila, si antes ella escribía viviendo en lugares muy periféricos para la época, sobre todo para el imaginario asiático en ese momento, ahora es al revés, ella debe viajar para escribir. Esto va a marcar profundamente a todo el texto. Es decir, que como decía Lucila, se habla del transporte, pero también del precio de los hoteles, qué moneda se maneja, qué es lo que se come en los lugares. Es decir, de alguna manera va indagando mucho más en el sentido clásico del género de viajes. Sí, en algún punto genera la experiencia para después contarla, ¿no? Eso mismo, al revés de lo que se solía hacer, en la cual ella tenía la experiencia y escribía sobre ella. San Mao debe seguir, en este relato, ella debe seguir una ruta pautada. Es un viaje, es una misión otorgada por un diario que la va a financiar para que recorra desde el extremo de América Latina, en México, hasta la Argentina. En ese sentido, su experiencia está atravesada por el turismo, por la masificación que en ese momento se estaba experimentando sobre el turismo a partir de la década del 70, y en ese sentido, toda su experiencia latinoamericana está signada por esta condición. Se ve muy claramente en las postas, en los lugares donde se detiene. En México debe ir al Templo del Sol y de la Luna, en Honduras va a Copán, en Perú visita Cusco y Machu Picchu, de la Argentina elige Las Pampas. De alguna manera esto marca cómo era el recorrido. Su trayectoria estaba muy ligada a la difusión del turismo por América Latina. Pero esto también hace que ella tenga una posición bastante ambivalente, porque por un lado ella debe seguir la ruta pautada, la ruta financiada por el diario, pero por el otro lado producir una excepcionalidad, porque al fin y al cabo ella era excepcional. Constantemente se encuentra con caravanas, con puestos de souvenirs, con ponchos falsos que no le generan ningún interés realmente. Entonces, ¿qué es lo que esa realiza por América Latina? Produce constantemente desvíos, es decir, sigue la ruta pautada, sigue los puntos en los cuales ella se había pensado, habían planeado recorrer, pero sin embargo constantemente está realizando desvíos que la van a llevar, que en esos momentos de desvío es donde se encuentra con la auténtica Latinoamérica. Por ejemplo, se dirige sin ningún motivo aparente a pueblos perdidos en las montañas, que ella misma dice estaban fuera del mapa, y se queda allí por semanas o 10 días. De hecho, hay un extracto, estos son partes de traducciones muy, muy preliminares, digamos con las que nos manejamos. Esto es parte de va a leer Lucila, una partecita mínima
de un texto sobre México. Sí, dice así. El propósito de este viaje era ir al campo para encontrar un poncho, hermoso, barato y absolutamente local. Sentarme en un autobús de carretera durante cientos de millas para comprar ropa no era la cosa más inteligente que había hecho, pero igual tenía la determinación de hacerlo. Llegué a un pueblo que no se podía encontrar en el mapa y vi lo que llaman la pobreza pintoresca y el desorden. Di una vuelta en dirección al mercado que figuraba en la guía y encontré un rectángulo con puestos. ¿Qué estaban vendiendo? Termos, espejos, billeteras de cuero falso, ollas de esmalte, cuencos, tazas, ropa de nylon, zapatillas de plástico, bolígrafos, lápiz labial, esmalte de uñas, aretes, pulseras, collares. Le pregunté a los distintos vendedores, ¿no venden ponchos? ¿Dónde venden ponchos? Todos me daban la misma respuesta. Levantaban la ropa de nylon de diferentes colores y decían, esta es hermosa y moderna, ¿por qué no la compra? Es un episodio genial, porque de alguna manera se encuentra con algo que ella no llega a problematizar, pero lo descubre por el choque, que es la modernidad latinoamericana, es decir, esa contraposición entre la convivencia de elementos premodernos, que son los que le fascinan, es decir, las culturas originarias, el Templo del Sol y de la Luna, las ruinas de Machu Picchu, pero al mismo tiempo la Latinoamérica real. Y en esos desvíos es donde ella descubre esos chispazos, y los descubre en realidad a través del choque, de lo que ella está esperando y lo que realmente le están ofreciendo en el mercado. Que ella iba a buscar un poncho absolutamente local y en realidad se encuentra con gente que estaba vendiendo ropa industrial. La representación que construye sobre América Latina está asignada por dos cuestiones. Por un lado, el paisaje, que el paisaje le fascina. De hecho, el libro se titula, como habíamos dicho, Un paseo por 10.000 montañas y por 10.000 lagos y 1.000 montañas. Eso es como para decir también la cantidad y el número y toda la exuberancia del paisaje latinoamericano, que era algo muy propio de la narrativa tradicional de viajes, sobre todo anglosajona. Perdón, sí. Y también la distancia, ¿no?, que existe entre Latinoamérica y China, ¿no? El título ya lo está marcando. Claramente, también tiene que ver con la forma de numerar de China, es decir, esas 10.000 montañas, esas 10.000 lagos y 1.000 montañas, en realidad lo que está diciendo es enormemente, casi infinito. Es decir, por un lado, el primer aspecto que destaca de América Latina es el paisaje, que va a ser la fuente de toda belleza, el paisaje natural, que va a ser la fuente de belleza y de fascinación en los textos de San Mao. Y va a ser la cuestión nodal de su interpretación sobre la región. Y el segundo aspecto son las comunidades originarias, que de alguna manera están muy relacionadas una a la otra, porque ella interpreta a las comunidades originarias como los auténticos habitantes de ese paisaje que le encanta. De alguna manera está conectado, es decir, la dimensión humana con esa interpretación que tiene sobre la naturaleza. De hecho, en todas sus crónicas realizan todos sus distintos capítulos dedicados a cada uno de los países, y ella siempre realiza la operación tratando de marcar si este país latinoamericano es más europeo o es más latinoamericano. Y por latinoamericano se refiere al porcentaje que tiene de comunidades originarias. Por supuesto que ella no medita sobre el mestizaje, ni la dimensión criolla, digamos, de América Latina. De hecho, ella siempre afirma sentirse mucho más a gusto en los lugares donde la población originaria es mayor. Por ejemplo, México, Ecuador, Perú o Bolivia. Estos elementos, es decir, esta representación de América Latina, se conjugan a lo largo del libro. Y de alguna manera constituye el núcleo de su interpretación, de su manera de imaginar el continente. El paisaje como fuente de belleza, como única fuente de belleza en algún punto, y las comunidades originarias, que son lo que ella identifica como específicamente latinoamericano. De hecho, ella va a tener, a medida que va avanzando por América del Sur, ella afirma que en su vida
anterior fue indígena. Y de hecho, en Ecuador, una de las crónicas sobre Ecuador, ella se ficcionaliza a sí misma y toma la voz de una mujer indígena que era la hija del herbolario del pueblo y narra cómo lo invade el imperio incaico, en realidad cómo su pueblo resiste a la invasión incaica. Por supuesto que este texto es una ficción. Sí, hay otro elemento muy interesante de las crónicas de Latinoamérica, que es que ella intenta establecer los puntos de contacto entre China y América Latina. No solo visita embajadores y cónsules, sino también entra en contacto con las comunidades de los barrios chinos en Latinoamérica. En Costa Rica visita algunos primos lejanos, y en el caso de Chile, por ejemplo, un fan, un lector la reconoce y le invita a comer con su familia, algo que le salva un poco su experiencia en Chile, porque al principio no es muy buena. Y también hay como muchas comparaciones reconocibles para el público lector. En algunas poblaciones va a decir que se parecen a los mongoles, o incluso en Bolivia, ella va al carnaval en Oruro, y mientras mira el carnaval reflexiona sobre que, bueno, que es posible que los chinos hayan llegado antes que los españoles a América Latina. Se lo comenta a alguien, claramente la respuesta del interlocutor no aparece, o sea, no está publicada o no está dentro de su crónica, pero sí hay como toda una relación, por ejemplo, que ella plantea entre las danzas del dragón chinas y algunos festejos bolivianos, ¿no? Como ciertos puntos de contacto que acercan a estas antípodas de las que hablábamos antes. De alguna manera ella se pregunta constantemente qué hay de China en América Latina, y eso va a ser quizás la parte más original de sus crónicas sobre América Latina. A veces está relacionada con la comida. Dice que en México, dice en algún momento que los rollitos de primavera de México se parecen a tacos fritos. Y de alguna manera todos estos elementos que habíamos mencionado, que constituyen el núcleo de su representación de América Latina, están presentes en el texto de Argentina que vamos a leer después de la ronda de preguntas. Ella visita las Pampas, que de alguna manera está en el núcleo de la identidad turística de la Argentina. Le maravilla la quietud, el mar verde, la naturaleza de las Pampas, pero ella tiene que ir contratando un servicio turístico que la lleva a una estancia de campo. Sin embargo, ella se escapa de la guía para montar a caballo, y en uno de esos paseos en el medio de una alameda se encuentra con un galán, un gaucho. El núcleo del conflicto de este relato va a ser los dos sentidos de la palabra China, que por un lado se refiere al gentilicio de China, es una mujer que viene de la China, y por el otro lado a la esposa del gaucho. Ya se imaginarán por dónde va la cuestión, es decir, cuál va a ser el núcleo del conflicto de este relato. Pero ahora, antes de leer algunos párrafos, algunas de las secciones más interesantes del relato, de su crónica relatada sobre sobre la Argentina, quisiéramos escuchar un poco sus preguntas, si tienen algún comentario, si les gustaría que indaguemos un poco más, y después cerramos con la lectura de su texto. Mientras esperamos las preguntas, vamos a pasar. Hola, Agustina. ¿Cómo andás? La idea, Nada, perdón. Un segundito, que mientras esperamos las preguntas, vamos a poner de fondo una canción popular que se llama El árbol del olivo, Banashu. Bájalo un poquito más, que no se escucha. Perfecto, discúlpame. No, baja, ahí no se escucha nada. Ahí está, ¿no? Ahí está. Me contabas que es un poema escrito por ella. Sí, es musicalizado por esta autora que se llama por esta cantante que se llama Chihiro. De hecho, es una canción que escribe que habla un poco dice, no me preguntes de dónde vengo, no me preguntes a dónde voy.
y habla un poco del árbol del olivo en un tono un poco nostálgico, claramente un marido fallecido, algo que no supera. Y bueno, nada, la canción en su momento es un éxito rotundo, parece que todo lo que San Mao hace genera siempre como conmoción. Y de alguna manera, hasta el día de hoy que se lo escucha la canción, se lo piensa en ella. Porque tiene todos los elementos que San Mao construye en torno a su personalidad. Entonces, por ejemplo, ella habla de vagar, ella habla de viajar, de ambula. Y está la palabra, ¿por qué deambula todo el tiempo? O sea, te pregunta eso, ¿por qué deambula? ¿Por qué deambula? Se escucha, usted ya se escucha, pero ahí, al límite. Bueno. Lamentablemente, pues está buenísimo, re interesante, me gustó lo de deambular en vez de viajar. Las preguntas que me pasaron, agarro un par de preguntas. Una era cómo se puede, cuáles fueron, si ella tuvo vinculación con otros autores, escritores, tanto de China como de los lugares donde estuvo, bueno, en Sahara viviendo y en Latinoamérica viajando, si ella se da como esa interacción con la comunidad que escribe también, escritores. En China o en Taiwán, en este caso sí, ella forma parte de la editorial Crown, que es la editorial que en este momento maneja los derechos, pero que las fue publicando durante toda su carrera. Era como digamos, un complejo de medios, de editoriales, radio, digamos, tenía como diferentes cosas, entre las cuales había varios escritores, digamos, que formaban parte de este grupo, que estaba como muy identificado con la editorial, y ella era muy amiga de una escritora muy famosa de novelas románticas o un poco rosas, digamos, y eran muy amigas, algo que también en Taiwán se hace como, bueno, un poco esto del culto a la figura que hablábamos antes, digamos, como que ese par está como muy asociado. San Mao, las lecturas que se hacen de ella en general, su literatura es claramente popular, digamos, no intenta en ningún momento ser, si bien en las crónicas hay como citas ocultas a clásicos chinos, digamos, como lo que uno vincularía con la literatura culta, la realidad es que ella también hace muchas citas a telenovelas, digamos, como que están encubiertas, digamos, porque no son explícitas, pero tenía como una relación sobre todo con la literatura popular. Y se la lee desde ese lado, a veces injustamente porque aparece un poco denostada, a veces como con poco, como que es poco importante porque bueno, al final se la leía muchísimo, ¿no? En Latinoamérica no, por lo que nosotros estuvimos indagando y por sus crónicas, ella no entró en el círculo de literatura. Sí. Y otra cosa que preguntan, que nosotros lo habíamos hablado antes, era cómo se puede seguir su obra, ¿no? En el principio lo que contaron de lo que está traducido en español, es la editorial española, digamos. Sí, acá, ¿sabes si hay acceso a eso? Se consiguen algunas de estas ediciones, digamos, por importadores o alguno que lo venda usado, pero no está en las librerías. Sí, en la Feria del Libro, creo que fue, bueno, este año obviamente no, en el anterior la editorial tenía un stand junto con otras editoriales, así que nosotros no estábamos en Argentina en ese momento, pero asumo que las obras de San Mao se conseguían, y no sé si estarán en ebook, me parece que no. No están en ebook. Pero bueno, están disponibles en español y se pueden pedir, digamos. Y el texto que bueno, que ustedes tradujeron y que está publicado en la revista Chop Suey, que yo tuve la suerte de la edición anterior tenerla de mis manos, impresa, ¿ustedes dónde ahora la estarían publicando? ¿Hay acceso acá en Buenos Aires a la revista? ¿Se lee online? No. La revista va a estar disponible en Buenos Aires más adelante, probablemente el año que viene.
Solemos estar en Eterna Cadencia. Sí, el primer número se distribuyó en Eterna Cadencia y en otra librería que se llama Mandrágora. Para el segundo número estamos esperando poder ampliar un poco los lugares de distribución. Y la idea es, un poco por la pandemia se atrasó todo, la revista está lista desde marzo, pero bueno, entre que en China empezó antes y después fue recorriendo los distintos países, nada, está Por lista. una cuestión estratégica pensamos esperar un poco. Sí, este año no se le puede pedir mucho, así que... Pero bueno, el plan es va a llegar. El número 2 va a salir ahora entre noviembre y diciembre, y bueno, en la Argentina, por cuestiones de distancia geográfica, se va llegará, digamos, en unos meses, pero sí va a estar disponible en la Argentina. Una pregunta más que me hacen... El mes de noviembre y diciembre. Bueno. Tenemos una página web, www.revistachopsoy.com, donde vamos subiendo contenido. El número 2, digamos, como todavía no salió, no hay contenido disponible. No hay todavía contenido subido. Sobre este número, pero bueno, vamos del número 1 sí hay contenido, por si tienen curiosidad, y vamos publicando cosas que no van a salir en los números impresos, digamos, porque nuestros ejemplares son números anuales. Pensamos la revista un poco como una revista libro, con temas que no tienen que ver solo con la actualidad, más bien no tienen que ver con la actualidad en el sentido de la noticia, sino más bien con temas que no pierden vigencia, digamos, de un año al otro. Sí, textos que tengan el tema estético también, ¿no? Porque es un objeto con líneas, digamos, está bien ilustrado. Con artistas especialmente que ilustran la revista. En este caso tenemos una artista chilena y un fotógrafo chino. Entonces, bueno, todo el proceso de producción de la revista, además de que son artículos en general largos, en este caso además contamos con la crónica de San Mao, que fue como todo un proceso bastante largo porque implicaba los derechos, la traducción, la diagramación, digamos, mandar contratos hasta... Me silban acá que estamos extendiéndonos, pues nos podríamos quedar hablando un montón. Una pregunta solo más es si tienen algún comentario más sobre el vínculo con Argentina a través de haber sido la traductora de Mafalda, si conocen algo más de esa historia. No, en realidad lo que hay ahí es una construcción que no se sabe bien, porque ella cuenta en un prólogo de las primeras de las ediciones que publica Mafalda, obviamente ella selecciona las tiras, no es que publica todo. Y supuestamente ella cuenta que conoce a la historieta a través de José, su marido, que encuentra un ejemplar de Mafalda en el desierto del Sahara, y que bueno, obviamente la verdad es que la figura de Mafalda es muy afín a la figura de San Mao, o a lo que ella construye, ¿no? Como su figura, digamos, esta niña inocente, cuestionadora, y al mismo tiempo lúcida. Y hay un artículo en la revista Gandai, que en la Argentina, que hacía un análisis de un poco de los cambios que hace San Mao sobre la tira de Mafalda, porque bueno, no se publican las historietas más políticas, digamos, se vincula un poco más con la Mafalda familiar y del mundo del barrio, doméstica. Y en esa operación hace algunos cambios, por ejemplo, la tienda de Manolito es la tienda del señor Ma, y en vez de mayonesa usa salsa de soja, digamos, acerca un poco algunos elementos de la tira al público chino. Hoy en día la tira se sigue leyendo mucho en China, digamos, no es algo que haya pasado de moda, y se siguen leyendo sus traducciones. No hay mucha más... No hay mucha más info. Sí, o al menos en su crónica de la Argentina tampoco la menciona. Y que hay algo muy, muy estrecho en la tira cómica San Mao, es decir, esta de la cual ella toma su nombre, y Mafalda. En algún punto ella hay un vínculo entre algún punto de contacto
entre este niño, que es una tira cómica mucho más cruda que Mafalda. Es decir, es una tira cómica que en realidad se difunde durante la ocupación japonesa. Y es decir, y es un niño que está vagando en el medio de una ciudad sitiada, ocupada, invadida. Es decir, pero digamos, tiene esta misma actitud de Mafalda, que es un niño que tiene al mismo tiempo la inocencia, pero del otro lado se incorpora en el mundo del adulto y habla sobre el mundo del adulto. Ahí preguntan eso, si su tira cómica, no es su tira cómica, sino que es una tira cómica donde ella encuentra la inspiración para sacar el nombre. Claro, de hecho... una pregunta, la última, sí, dice, alguien dice, en Salta, el Cuchi Leguizamón tiene una canción que se llama El Árbol del Olivo. Si ustedes piensan que eso puede tener alguna vinculación con justo la canción que presentaron, o es un tema, ¿no? Nada, me causó llamativo porque, bueno, capaz que hay algo. Pero bueno, no que quede porque además Amado no fue traducida hasta, creo que su primera edición es del 2016. Sí, podría haber sido al revés, ¿no? Como que ella se inspirara, pero bueno, no está hecho el cruce de datos para ver si eso tiene alguna vinculación. ¿Quieren pasar a leer? Así, sí. Bueno, ya vamos terminando, nos pasamos del tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención a todos, muchas gracias por esta charla. De verdad ha sido un placer. El texto se llama Un galán. Un galán. Después de que nuestra Bran atravesara aquella enorme llanura al romper el alba, por fin giró y se adentró en una alameda flanqueada por árboles viejos y altísimos. La entrada no estaba cercada y no se veía ninguna huella humana. En uno de los árboles había una pequeña placa clavada que decía Campo del Sueño Reposado. En la llanura, que se extendía bajo aquel día despejado de verano, habían salpicadas ovejas y vacas que parecían de juguete. En el horizonte se divisaban unas pequeñas cabañas grisáceas, de las que se desprendía un humo ligero, y al lado del bosque había una manada de caballos sin montura, a los que un perro negro perseguía contento. Al final del camino, el riachuelo que discurría en la pradera remataba la escena. Parecía un lazo que decoraba aquella tierra de ensueño. Al final del camino me percaté de que habíamos levantado una polvareda. Varios hombres se nos acercaron a caballo trotando como locos. Los turistas de la van se agitaron y se asomaron por la ventana para saludarnos moviendo la mano. El cansancio de aquel viaje tan largo se fumó en un instante. En algún momento los jinetes pasaron por mi ventana montados en unos caballos de una belleza deslumbrante. El nombre de aquella pastura era igual de hermoso e increíble que el paisaje que tenía mis ojos. ¿Cómo era posible que en el mundo existiera un paraíso como aquel? Ante mí se desplegaban las pampas, en las que ya nos habíamos adentrado. Todavía no lo podía creer. Observaba aquellos gauchos de carne y hueso. ¿Cómo podría creerme que fueran personas corrientes y como yo? Una enorme alegría inundó mi corazón durante un instante. La belleza de la vida se mostraba de nuevo ante mí. Los demás turistas descendieron nerviosos. Yo seguía sentada, con la barbilla apoyada en mis manos, sin atrever a moverme. Temía echarme a llorar en cualquier instante. ¿Acaso entendí que aquel era el día con el que había soñado siempre? Uno de los jinetes me observaba con atención bajo los árboles. Tenía una mirada muy penetrante. Quemaba. «Pero baja, ¿todavía dormís, muchacha?», me gritó la guía desde la llanura. A ojos de los extranjeros, mi apariencia era realmente la de una joven con peto y trenzas. Nadie sabía lo que estaba sintiendo en mi interior. Me arreglé un poco la ropa para salir del vehículo. Uno de los gauchos tiró de las riendas de su caballo y se inclinó para ayudarme. Al bajar, mi mano se deslizó en la suya y le sonreí. ¿Leemos hay tiempo o porque no sé? Sí, si querés un extracto más para leer. Bueno. Sí, habíamos elegido otro. Pero... Habíamos elegido un poco más, que se aventura un poco más adelante del texto. Giré la cabeza con sigilo y volví a ver a aquel hombre montado en su corcel.
Estaba en las profundidades del bosque observándome absorto. Nos quedamos mirando un largo rato, pero ninguno se movió. Entonces, azotó ligeramente a mi caballo y se acercó tanto que se quedó a un paso de pisarme. Me fui a recostar en un árbol y lo miré con odio. De repente, el bullicio que nos rodeaba dejó de escucharse. El bosque estaba tan en calma que solo se oía el siseo del viento. Subí, susurró en voz baja. No dudé un rato y nuestras miradas volvieron a cruzarse. No dije nada, pero coloqué la caja de madera en posición vertical y me encaramé en ella. No me moví ni tampoco le pedí ayuda. El gaucho se inclinó para ayudarme y me subí al caballo, momento que aprovechó para besarme la cabeza. «Abrázate a mí», me recomendó. Y así lo hice. El caballo rodeó el bosque trotando y se alejó poco a poco del grupo de turistas que disfrutaba del espectáculo. «¿Te gustan las pampas?», me preguntó. «Me encantan», exclamé, exhalando un suspiro. «¿Y qué me decís de los gauchos? ¿Se supone que tú eres uno de verdad?» «Claro, niña. Lo fui toda mi vida». «No soy ninguna niña», le objeté. El hombre tiró de las riendas y giró. Me cogió de la mano y se quedó observándome en silencio. Su mirada penetraba mis ojos. «Dada la forma en la que le hablas a los caballos, llevas en la sangre eso de ser una gaucha. Niña, no paré de mirarte. Esa palabra no existe. Solo los hombres de las pampas se los llama gauchos. No hay un equivalente femenino», observé. «¿Dónde estudiaste español vos?», quiso saber. «En Madrid». «¿Sabés cómo llamamos los argentinos del campo a nuestras mujeres?». «Sí, chinas», le dije. Podemos cortar acá. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, la verdad que todo muy interesante. Y bueno, no sé, capaz que más adelante podemos hacer otro encuentro para seguir ahondando en todo esto tan interesante que tiene para presentar, o en otros artículos de la revista que siempre me quedaron ahí, los leí y me gustaron tanto, de la primera. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias por el espacio y gracias a todos los que se conectaron. La verdad para nosotros es un placer, creemos que de verdad San Mao es una figura en la que hay que indagar y analizar, porque tiende puentes directos entre territorios y además es muy entretenida y muy, muy divertida. La verdad que sus crónicas tienen agilidad, ¿no? Mantienen el ritmo. La fundación que tiene un área de cultura, pero se dedica principalmente a la promoción del comercio internacional. Siempre hablamos mucho internamente, y es algo que también hacemos en distintas acciones, de promover la idea de viajar como una forma de interactuar con otros y conocer y saber realmente, digamos, al joven estudiante de comercio internacional le decimos tenés que viajar, conocer, aprender, ir a las góndolas, etc. Pero a veces que esto no se puede, y hablamos de viajar sin viajar, ¿no? Que es leer crónicas, poder leer la mirada de otros sobre un lugar al que no podemos llegar. También en este sentido nos pareció muy apropiado, no solo porque era china, porque es una persona china que habla de la latinoamericanidad, sino también por este dato de, bueno, de presentarnos un lugar al que conoció y permitirnos tener esta interacción cultural. Así que bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se sumaron. Chao. Chao, hasta luego.